queridas hermanas, es un gozo poder compartir este tiempo con ustedes y desde ya muchas gracias por la invitación a las hermanas de Bahía Blanca que han estado orando y preparando cada detalle para este encuentro femenino y damos gloria a Dios por esto. Y un deseo del corazón es que podamos disfrutar este tiempo juntas y con su palabra. Bien, no podemos negar que hemos vivido un tiempo de mucha presión espiritual, presión emocional, presión física. Muchas hemos vivido momentos de dolor, momentos de no poder congregarnos, momentos de pérdidas, de separación, de situaciones difíciles de manejar, nuevas para nosotros, estar todos juntos en casa, trabajar, la escuela, lo que significó ese tiempo y poder adaptarnos a situaciones que se nos presentaban continuamente, pero no fueron fáciles, no fueron tiempos fáciles. Algunas de mucho cansancio, de mucho estrés, de temores que surgieron y que muchas veces durante todo este tiempo bajo presión nuestro corazón se llenó de quejas, algunos se desenfocó yo creo que en muchos casos nuestro corazón cuando está así, lleno de quejas y desenfocado, es olvidadizo. Y digo olvidadizo porque bajo presión, yo creo que nos pasa a todas, olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de que Dios sigue en el trono, de que es soberano, de que Él sigue teniendo el control de las cosas, que es la historia que tiene que seguir los planes de Dios, que todo, hasta el más mínimo virus, está sujeto a Él, ¿no? Nos olvidamos de sus promesas, grandísimas promesas que tenemos y que muchas veces las sabemos de memoria, pero en ese momento bajo presión parece que se nos olvida de que Él está con nosotras y como dice la palabra, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Nos olvidamos de que Él nos fortalece. A veces decimos no tengo fuerza y es cierto, pero Él nos ha dicho que Él nos va a dar fuerza cuando no tengamos ninguna. Son palabras y promesas que Él nos ha dado, pero en ese momento nos olvidamos. Nos olvidamos que Él no nos va a mandar algo que no podamos soportar. Nos olvidamos que es nuestro Padre y que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. A veces nos acomodamos tanto a este mundo que nos olvidamos que el Señor Jesús nos preparó. Él nos dijo, ¿se acuerdan las palabras de Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, esa palabra quisiera que la tomes, mas confiad, yo he vencido al mundo. En este pasaje encontramos la palabra aflicción, subrayala en tu Biblia, porque en el griego tiene una raíz que significa presión, significa esto, presión. Jesús nos estaba recordando que mientras vivamos en este mundo, estaríamos bajo presión, oprimidas por distintos problemas, por distintas situaciones, por personas, pero nos hace un paréntesis, pero confíen en mí, porque yo pasé todo eso ya y triunfé sobre eso, y ustedes pueden estar tranquilas porque yo he vencido. Y es muy importante, cuando vos lees este pasaje en la Biblia, el contexto de estas palabras, porque el Señor Jesús estaba bajo presión.
Él estaba hablándonos bajo presión. Y el Señor nos anima a confiar y nos anima a descansar en Él. Pero ¿cómo cuesta confiar en Dios en los tiempos de presión? Ahora bien, ¿cómo enfrentamos estos tiempos de presión para que no nos gane el desánimo y podamos permanecer enfocadas y con paz en nuestros corazones? Vamos a ir a la palabra, porque la palabra nos habla, la palabra de Dios, y quiero que me acompañes en 2 de Corintios, el capítulo 1, 8 y 9. Estamos en el capítulo 1, fíjate que el título, uno de los títulos dice Aflicciones de Pablo. Y el versículo 8 y 9 dice la palabra, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Y subraya esa palabra, porque es muy importante. Y ahora me acompañas al capítulo 12 y el versículo 10 dice así, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda carta de Corintios es una de las cartas más personales de Pablo. Nos deja ver lo que está pasando en su corazón. Está siendo transparente, nos está hablando de sus debilidades, de sus luchas. Pablo nos cuenta de sus propias aflicciones y cómo Dios usa esas aflicciones para trabajar en su corazón. Y aquí en el capítulo 1 vemos a Pablo, recién hablábamos, Jesús bajo presión. Ahora vemos a Pablo bajo presión. Y acá Pablo ha vivido distintas situaciones. De hecho, que si ustedes siguen leyendo y leen todo el capítulo de 2 de Corintios, van a ver distintas situaciones de aflicción de Pablo. Pero está recordando en este capítulo una en especial, una que fue abrumadora para enseñarnos enseñarles algo a los corintios en ese momento, pero enseñarnos algo a nosotros también. Y algo que quiero que recuerden, si es el primer punto que puedan tener presente en este mensaje, es: podemos disfrutar del poder de Dios en nuestros momentos de mayor debilidad. Quisiera que eso quede en tu corazón. Podemos disfrutar del poder de Dios en nuestros momentos de mayor debilidad. Dice la palabra en 2 Corintios 1, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Y es muy importante esa palabra tribulación. Esta palabrita implica algo estrecho. ¿Viste cuando estás sin espacio entre la espada y la pared? Es estar bajo presión. Hace unos cuantos años fuimos a visitar un hermano, estábamos haciendo un discipulado para matrimonios y vivía en un 6º piso y estábamos con mi esposo, que es grandote, otros 2 muchachos más, abrigados, llenos de ropa porque hacía mucho frío, y estábamos subiendo en el ascensor cuando el ascensor se quedó. Ay, no les puedo contar
me sentía presionada, que iba a empezar a gritar. Fue tremendo, estaba en un lugar estrecho, no me podía mover y encima la presión de que habíamos quedado encerrados y encima llamamos a la esposa y ella nos decía, uy, la semana pasada se quedó el ascensor y estuvieron como 20 minutos sin poder solucionar el problema. Y les puedo asegurar que fue tremendo. Pero a veces hay cosas todavía más duras que esto. Pero nos sentimos igual. ¿Saben? Hay un ejemplo que me gustó de esta palabrita, porque dice un predicador que esta palabra quiere decir como cuando tomas un animal de carga y le pones tanta carga encima que colapsa por la carga que tiene sobre él. Y quizás así te has sentido en este tiempo, colapsada. De hecho, hablaba con una mujer, una joven mujer casada, por una situación con su suegro que empezó a afectar su matrimonio, su hijo. Y ella me decía estas palabras: estoy colapsada, Ale. Estoy bajo tanta presión que me siento desmayar. Esto es la idea de esta palabra. Yo quisiera que cada vez que la leas te acuerdes de esto, para interpretar lo que el apóstol no quería decir. Pero sigue diciendo Pablo, fuimos abrumados sobremanera. Esa palabra abrumados quiere decir nos sentimos aplastados, con un peso insoportable hasta el punto de terminar deprimidos, rendidos. ¿Viste cuando vos decís, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, ya no puedo seguir luchando? Bueno, eso significa esa palabra abrumados. Y sigue diciendo al punto que perdimos la esperanza de conservar la vida. Y esto es como muy loco, escuchando al apóstol Pablo, ese hombre con tanta fuerza, con tanto carácter, con tanto poder de Dios, decir, perdí la esperanza de poder seguir con vida. No veía salida, eso quiere decir, no veía salida a la situación que estaba viviendo. Ahora, ¿cómo se pudo sobreponer Pablo bajo tanta presión y cómo nos podemos sobreponer nosotras cada vez que nos toca pasar por situaciones como esta? Porque no hay una que o ha pasado, o está pasando, o va a pasar. Porque mientras estemos en este mundo, como escuchamos la palabra, tendremos aflicciones. Así que bueno, ¿cómo? Primero, como primer punto, Pablo tenía un conocimiento sólido de Dios. Pablo tenía un conocimiento sólido de Dios. Conocía a Dios y ese conocimiento de Dios le permitía a Pablo confiar. Mira, si yo no conozco, no confío. Y si vos no conoces, no confías. ¿O acaso le daríamos nuestro hijo a alguien que no conocemos para que lo lleve a la escuela, para que esté 3 minutos? No, porque no tenemos confianza. Y a veces nosotros vivimos esto con Dios, de no tener confianza, porque no lo conocemos. Hermana querida, ¿conoces al Señor? ¿O solamente tienes la teoría? Porque cuando Dios habla de conocimiento, habla de un conocimiento experimental de la palabra de Dios. Habla de un conocimiento estrecho, íntimo de Dios. Mujer que estás del otro
otro lado y crees conocer a Dios, yo ruego que en este tiempo puedas tener un encuentro con Él, si nunca lo has tenido. Vos que estás escuchando y estás viviendo bajo presión y entras en unas crisis, yo quisiera invitarte en esta tarde a conocer a este Jesús, a este Señor Todopoderoso, que no te dice que te va a librar de las aflicciones, sino que te va a acompañar en medio de las aflicciones y te va a dar la fuerza y te va a dar el poder para pasarlas. Yo deseo con todo mi corazón que puedas conocer a este Señor. ¿Conoces al Señor, hermana querida, para dejar de luchar por cambiar a tu esposo? Si uno conoce al Señor, vas a dejar de estar luchando por estas cosas y vas a entregárselo al Señor. Día a día se lo vas a entregar a Él. Vas a entregar tus hijos. Vas a entregar esa situación que te deja sin dormir, que te produce ansiedad, que hace tiempo que la cargas. Si vos conoces al Señor, realmente vas a aprender a soltar eso en las manos de Él. Ahora te pregunto, ¿cómo es tu relación con el Señor? ¿Es una relación fresca? ¿Es una relación de padre e hija? Cada vez que lees su palabra, ¿vos escuchás que Dios te habla? ¿Vos escuchás? A veces le pregunto a las mujeres, ¿qué te dijo Dios? Sí, leí el devocional, pero ¿qué te dijo Dios? No es solamente hacer el devocional, es entender de que Dios me está hablando, de que yo tengo una conversación, que está sentada a la mesa conmigo. Por eso, quiero poner en esta tarde en tu corazón esto de, ¿realmente conoces al Señor? Pensaba si sos constante a la hora de encontrar con el Señor. ¿Saben? Siempre pienso que Él tiene una mesa preparada para nosotros. Y a veces nosotros nos conformamos con sacar una galletita y salir corriendo, cuando Él nos está esperando para charlar, para hablar, para compartir y para dejar nuestras cargas en su presencia. Por eso el primer punto es, Pablo tenía un conocimiento sólido de Dios. Por eso se sobreponía a estas situaciones. Ahora, cuando conocemos a Dios, ¿sabes qué? Podemos bendecirlo en medio de las presiones. Si vos buscas en 2 Corintios, el capítulo 1, el versículo 3, Pablo empieza diciendo, bendito, esa palabra nomás. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a Dios, Pablo, por lo que está haciendo. Quizás en ese momento no entiende mucho, pero Él lo bendice. Puede alabar su nombre, puede hablar bien de Dios. Pero ¿sabe que además que Dios es un Padre bueno? Vas a seguir leyendo y dice, es Padre de misericordia y Padre de toda consolación. Dios es paternal y personal, y además su misericordia, dice la palabra, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero su consolación, querida hermana, su consolación es conforme a mi necesidad y es conforme a tu necesidad. Dios es tan personal que tiene consolaciones para cada una y para cada momento que nosotras lo estemos necesitando. Él nos ama perfectamente para levantarte de cualquier situación, para acompañarnos cuando nos sentimos solas en medio de la presión, para auxiliarnos cuando no podemos más, para sostenernos cuando nos sentimos caer y darnos esperanza cuando la hemos perdido. Si Pablo perdió la esperanza, ¿cuánto más nosotras? Muchas veces.
Pero qué bueno saber es que Él está para darnos esperanza y soplarnos aliento de vida en medio de esas situaciones. Ese es nuestro Padre, ¿lo conoces? A veces tenemos la palabra, pero nos cuesta creerla, bajarla a la vida diaria, a lo cotidiano, a lo que te pasa en el correr del día. Pablo sabe que Dios es soberano, él conoce de la soberanía de Dios. Isaías 45:7 dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, yo envío los buenos tiempos y los malos, yo el Señor soy el que hago estas cosas. Pablo sabe que Dios lo ama y todo lo que Dios hace tiene un principio de amor para nosotros. Para Pablo lo tuvo, lo tiene para vos y lo tiene para conmigo. ¿Sabes qué? Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y parece que Pablo no se cansa de mencionar cosas. Y él tiene la seguridad que no hay nada. Tiene seguridad. Este conocimiento de Dios te da seguridad en los momentos de presión. Y podría seguir nombrando textos, pero por amor al tiempo no lo hago. Pero qué bueno es entender que Él te da seguridad en tus momentos de inseguridad. Él te puede dar estabilidad. Ahora lo segundo, dijimos lo primero, el conocimiento sólido de Dios. Lo segundo, Pablo entendía que Dios tiene propósitos buenos y santos. Dios tiene propósitos buenos y santos. Dios usa cada situación de presión para tratar con tu corazón y para tratar con mi corazón. Hay situaciones que Dios permite para corregirnos. Hay situaciones de presión que permite para perfeccionarnos. Hay situaciones que permite para despertarnos, para confrontar tus temores. Me acuerdo cuando el Señor en esto de a veces permite tiempos de presión para confrontar tus temores, cuando los metió a la barca a sus discípulos y los hizo ir, y él sabía que se venía una tormenta, pero en medio de la tormenta y en medio de la presión de los discípulos, no tengan miedo, dice Dios, porque los estaba confrontando con sus propios miedos. Ahora, otras veces te pone bajo presión para desarrollar la fe. Y uno tiene que discernir en el conocimiento de Dios, discernir. Pero también entendiendo de que Dios tiene propósitos. Mira, y yo quiero mencionar los propósitos que dice justamente en este capítulo. 2 Corintios 1:4. Y uno de los propósitos es para aprender a consolar a los otros. Para aprender a consolar a los otros. 2 Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotras somos consoladas por Dios. Uno de los propósitos en que Dios te pone bajo presión es para que aprendas a consolar, para que yo aprenda a consolar. Nosotras no sabemos consolar a otros si no es por el Espíritu Santo, si no es por su palabra, porque nuestra naturaleza es egoísta. Es egoísta. Es mi problema, es mi situación, es mi dolor, mi.
y nos cuesta ver al otro. Muchas veces la frivolidad nos ha envuelto y nos mantiene indiferente y despreocupada del dolor de los demás. Estoy envuelta en la frivolidad, estoy preocupada por la ropa, por el viaje, por mis vacaciones y no tengo un espacio para pensar en los otros. A veces nos envolvemos o nos volvemos individualistas, afanadas por las metas que nos pusimos. A veces tenemos metas y queremos logros, y no es que esté mal, pero muchas veces nos enfocamos tanto en eso, en lo que queremos conseguir, en lo que nos hace falta, en la casa que quisiera, en el trabajo, en mi negocio, en mi estudio, que termino desconectándome de los demás por alcanzar mis propios logros. Y Dios nos pone bajo presión, ¿sabes qué? Para sensibilizar nuestro corazón. Sensibilizar nuestro corazón. Pero además encontramos otro propósito. Si vos lees en el mismo capítulo 1, el versículo 9 de 2 Corintios dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y subraya, para que no confiásemos en nosotras mismas. ¡Qué palabra! Pablo sabía que Dios permitía este momento de presión para que él no confíe en su habilidad, en su capacidad, en toda su experiencia con Dios, sino que él pueda depender del Señor absolutamente y completamente. Mira, desde el Edén quedó sembrada la desconfianza en Dios en nosotras. Si hay algo que luchamos, y lo decía al principio, luchamos con la desconfianza de Dios, en Dios. Eso fue lo que hizo Eva. Desconfiar en Dios y poner la confianza en ella misma. Porque cuando desconfiamos de Dios, no es que no confiamos en nada, no. Por lo general ponemos la confianza en uno mismo. Eva en ese momento tomó el asunto en sus manos y hasta el día de hoy nosotros tenemos la misma tendencia de tomar eso y no soltar y movernos nosotras como siente nuestro corazón. Nos empezamos a mover por nuestras emociones, no consultamos a Dios cuando hacemos planes y de a poquito nos vamos soltando de la mano del Señor, te diría casi sin darnos cuenta, hasta que viene el porrazo, el golpe, porque el Señor nos tiene que poner bajo presión para darnos cuenta que nosotras por nosotras solas no podemos. El Señor dijo: no pueden hacer nada sin mí. No pueden hacer nada sin mí. Ahora, cuando nosotras empezamos a confiar en nosotras mismas, nos volvemos autosuficientes e independientes. Y eso es un problema serio, porque vamos a terminar como Eva, con dolor, con frustración, con cansancio, porque simplemente seguimos nosotros queriéndolas hacer a nuestra forma y a nuestro modo. Entendamos que Dios tiene un propósito en los momentos de aflicción. Pero lo tercero, y para ir cerrando este tiempo, Pablo abrazó su condición de vaso de barro. ¡Qué hermoso! Cuánto me emociona escuchar que un hombre como Pablo
no le daba vergüenza, no se sentía menos por abrazar esa condición de vaso de barro. Y esto es tan contracultura, lo que yo te estoy diciendo es tan contracultura. A nadie hoy le gusta ser débil ni vulnerable. De hecho, estamos bombardeadas por todos lados, por propagandas, por películas, por donde quieras. Esto de que sé fuerte, vos podés, vos tenés potencial y es por vos misma y está dentro tuya ese poder. Cuando Dios nos está diciendo que cuando somos débiles, realmente somos fuertes. ¿Sabes qué? El mundo nos vende y nos vende desde niña una falsa fortaleza, que vos podés, que no necesitas a nada y no necesitas a nadie. Y ¿sabes qué? Estamos acostumbradas a abrazar eso y muchas veces nos cuesta entender que en medio de nuestras peores flaquezas el poder de Dios se manifiesta y la gloria es de Él. Y como leía en este tiempo una frase que creo que la puso en el estado Adriana, esa querida hermana Adriana de Bahía Blanca, bendita la debilidad que nos hace depender de Dios y que nos quita toda esperanza en nosotras mismas. Tremendo. Si pudiéramos entender que en cada debilidad, en cada momento de presión, si nosotros nos abrazamos al Señor, esto puede ser una oportunidad para mostrar la gloria de Dios, para mostrarnos a nosotros mismas, para mostrar a los que están alrededor nuestro y para dar testimonio de que Dios es un Dios grande, poderoso, sabio, que Él sabe lo que hace y por qué lo hace. ¿Saben? Para ir cerrando este momento, Pablo no se resistió. Pablo no se resistió. Él se rindió a esta condición y como leíamos en el capítulo 10, entendía que Dios a veces usa aguijones, usa momentos de presión simplemente y sencillamente para poder mostrarnos dónde está nuestra verdadera fortaleza. Quizás has estado luchando, vos has estado luchando, has estado desanimada, hasta has estado desenfocada bajo tanta presión, pero quiero animarte en este tiempo a abrazar la condición en que te encuentres, abrazar esta condición de debilidad para que puedas disfrutar del poder de Dios en medio de esa situación. ¿Qué te parece si en este momento vamos a la presencia del Señor y entregamos todo lo que te ha estado cargando? Quizás alguna situación que te produjo enojo, quizás este tiempo de presión ha traído un conflicto en la familia, un conflicto con tu esposo, conflicto con tus hijos. Quizás esta situación de presión te ha hecho esconderte, estar aislada de los demás, cuando
entendemos por la palabra que Dios tiene en sus planes un tiempo para estar juntas, y ese tiempo para estar juntas es para nuestra edificación. Él tiene un proyecto de comunidad para sanarnos, para restaurarnos. Yo no sé cómo está tu corazón, cómo está tu mente, pero tengo la seguridad que si vos vas a Él en esta tarde y entregás todo y empezás a comprender, quizás hoy tenés que decir: he fallado en ese tiempo de buscar al Señor, no he sido constante en la comunión con Dios, no he sido perseverante, me cuesta levantarme y buscar de Él. Y quizás hoy tengas que decir: Señor, perdóname, porque realmente te conozco poco, te conozco poquito, y eso hace que también confíe poco en vos. Y cada vez que viene un momento de presión, tengo ganas de tirar todo porque no te conozco. Quizás tengas que ir al Señor y decirle: me ha costado entender que en estos momentos hay un propósito, que vos tenés un propósito, Señor, y me cuesta entender que tus propósitos, aunque no los entienda, son buenos y santos, porque como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien. Y yo sé el texto de memoria, todas las cosas ayudan a bien, pero cuando me toca a mí creerlo para mí, tengo una lucha y empiezo a dudar que si realmente es bueno lo que estoy pasando. O quizás en este tiempo te ha costado abrazar que sos un vaso frágil, que Dios nos creó así, con esa debilidad, para que justamente aprendamos a depender de Él. Quizás en este tiempo te ha costado depender. Has hecho planes, has hecho un montón de cosas, pero sin consultarle a Dios. Sin consultarle a Dios. Quizás te has creído lo que este mundo te vende, y en este momento estás justamente recogiendo las consecuencias de creerte que, yo siempre digo, uno se cree súper poderoso y no lo somos. Pero esta tarde es una hermosa tarde para volvernos al Señor y abrazarle primeramente. Él ha estado mirando tu corazón, ha estado viendo tu necesidad, y Él quiere consolarte, quiere abrazarte, quiere que sientas su amor y esa gracia y esa misericordia que cuando nos envuelve nos sentimos seguros, como hablábamos hace un momento. ¿Qué te parece si terminamos orando y entregando y soltando y confesando? Quizás tenemos que confesar que hay enojos guardados y tenemos que confesar. Quizás también tenemos que ir a pedir perdón a otros que en momentos de presión hemos maltratado, hemos hecho daño. Quizás tenemos que ir a pedir perdón a nuestro esposo, a nuestros hijos, a hermanos de la iglesia, porque me aislé y he sido indiferente. Que el Señor pueda guiarnos y podamos aprender a sobreponernos cada vez que podamos pasar por estos momentos de presión. Dios te bendiga. Oramos. Padre, gracias, Señor, por esta tarde tan hermosa que podemos abrir tu palabra, donde nos muestras la verdad. Y, Señor, queremos pedirte que esa palabra siga corriendo, siga haciendo su efecto
sobre la mente y el corazón de cada mujer que está del otro lado, que está escuchando, que está pasando una situación difícil, que quizás ha estado bajo presión, pero que ha quedado con un corazón herido, ha quedado con dudas, ha quedado, Señor, con cosas que la han distanciado aún de tu presencia, Dios. Yo te ruego ahora, Dios, maniféstate por tu palabra y por tu Espíritu, Señor. Te clamo por cada mujer, por cada necesidad. Señor, ayúdanos en estos momentos y también en los momentos que vendrán, para que en medio de esas situaciones, Señor, podamos ver tu poder en nuestras debilidades. Queremos dejar este momento y te agradecemos una vez más en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Diga el débil, fuerte soy.